El día de hoy les traigo este tema, gestión de las contrataciones del Estado, ¿no? Como temas vamos a tener, a ver, permítame. Ahora sí. El primer tema que vamos a ver el día de hoy son los principales cambios en la nueva ley de contrataciones 32069 en bienes, servicios y obras, ¿no? Aquí vamos a ver qué es lo que nos trae nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas, en mérito quizás a las fases del proceso de contratación pública y demás cuestiones que ha tenido a bien nuestro regulador en considerar. Como segundo tema, vamos a ver las modificaciones de estos decretos legislativos 1341 y el 1444, ¿no? En mérito a nuestra normativa vigente, la ley de contrataciones, que es la 30225. Luego de ello, vamos a hacer un repaso, ¿no? De las fases del proceso de contratación. Entre ellos tenemos a los actos preparatorios, los procedimientos de selección, ejecución contractual y también vamos a ver un poquito de solución de controversias. Y finalmente vamos a hacer un breve análisis de experiencias. Vamos a ver cómo es que se ha dado un caso de forma exitosa en mérito a la normativa de contratación pública. Dentro de los principales cambios de esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, he creído conveniente traer consigo una línea de tiempo, ¿no? Recordemos que nuestra ley 32069 fue publicada en junio del año pasado, donde indicaba que en un plazo de 180 días calendarios, ¿no? Iban a aprobar el reglamento y unos 90 días posteriores también calendarios iba a entrar en vigencia, ¿no? Y haciendo un conteo rápido, tenemos aún el plazo en el presente año para el mes de marzo. Sin embargo, en esta semana justo estaba viendo que luego de una sesión de Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas indicaba de que ya esa tarde, más no recuerdo, jueves puede ser, que ya estaba firmando el proyecto de reglamento, ¿no? Entonces, creería yo que vamos por buen camino, quizás no en marzo en específico, pero puede ser abril o qué sé yo, mayo, a lo mucho, donde ya tendríamos la vigencia, ¿no? De esta nueva ley de contrataciones públicas. Bien, dentro de estos principales cambios, vamos a ver un cambio relativo al aspecto de finalidad, ¿no? En el artículo 2 de la ley que se encuentra publicada, más no vigente, nos indica que la presente ley tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado en términos de eficacia, eficiencia y economía, ¿no? De tal manera que dichas contrataciones permiten el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, aquí hemos resaltado estas dos líneas, ¿no? Que son novedosas, que en sí se encuentra en nuestra normativa vigente, nuestro reglamento o el sentido, como siempre yo em, digo, ¿no? El espíritu de la norma no cambia, ¿no? Pero aquí han creído conveniente ponerlo de manera explícita, ¿no? Maximizar el uso de los recursos públicos y también los términos de eficacia, economía y eficiencia. Otro cambio que podemos ver en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas va referida a los principios, ¿no? En adición a los principios que ya se encuentran, tenemos como nuevos el principio de valor por dinero, tenemos el principio de presunción de veracidad, tenemos el principio de causalidad, así como también el principio de equidad y colaboración y el principio de innovación. ¿No? En el caso del principio valor por dinero, básicamente va referido a un costo-beneficio, ¿no? Donde se va a ver un balance de calidad
de beneficio y costo en mérito a las compras públicas, ¿no? Recordemos, como en la sesión que los acompañé de procedimientos de selección, siempre o en su mayoría se toma como postor ganador aquel que presente una oferta de menor costo, ¿no? En este caso, no solamente se va a ver el tema del precio, ¿no? Sino se va a hacer un balance entre el plazos, el balance de calidad que nos pueden ofertar los postores, ¿no? Otro segundo principio novedoso en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas de presunción de veracidad. Nosotros ya lo conocemos, nosotros los operadores conocemos este principio puesto que lo usamos, ¿no? En una etapa que se llama fiscalización posterior, ¿no? Esto es obviamente después del perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, ahora este principio va a ser aplicable a todo el proceso de contratación. ¿Y a qué se refiere? Básicamente que todos los documentos que son presentados en las diferentes etapas, ya sea desde actuaciones preparatorias, procedimiento de selección o en la ejecución contractual, son presentados o son los documentos son veraces, ¿no? Obviamente que eso también tiene un proceso de corroboración, verificación, ¿no? De constatación de que así sea. Entonces vamos a ver que ese principio ya no solamente va a ser en la etapa de fiscalización posterior, sino durante todo el proceso de contratación. Un siguiente principio que vamos a ver en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas es el principio de causalidad, ¿no? Aquí podemos ver la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Recordemos que este principio también se encuentra en la 27444, ¿no? Sin embargo, ahora en la normativa de contrataciones públicas los vamos a tener. Aquí básicamente se refiere cuando no se va a poder responsabilizar a una persona por un hecho ajeno, ¿no? Un ejemplo, en una entidad no va a ser sancionado el jefe inmediato cuando el error o la omisión de alguna de las funciones referidas a contrataciones públicas lo haya cometido, por ejemplo, el especialista, ¿no? Entonces la sanción va a ser de manera personal a quien incurrió en dicha comisión u omisión de algún deber, ¿no? Como siguiente principio tenemos al de equidad y colaboración, ¿no? Este va referido básicamente a que los participantes tienen que garantizar un equilibrio entre los derechos y las obligaciones asumidas, ¿no? El principio de colaboración va a ser fundamental también para los contratos estandarizados, ¿no? Vamos a ver ya en las siguientes diapositivas respecto a los nuevos cambios de los contratos, ¿no? Una parte de los contratos estandarizados, donde es principal, primordial este principio. Y un siguiente principio que vamos a ver en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas es el principio de innovación. Aquí básicamente es que se va a promover la innovación a través de los procesos de contratación, ¿no? Quiere decir que las compras públicas tienen que innovar, ¿no? Y si ya contamos con los bienes y servicios, vamos a optimizarlos a través de este principio. Un siguiente cambio que vamos a ver en esa nueva ley general es referido a los actores del proceso de contratación, ¿no? Aquí tenemos como primer actor a la DGA, que es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. La vamos a ver en el artículo 10 de esta ley, ¿no? Donde nos indica que la DGA es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ejerce sus funciones de acuerdo con el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. Un segundo actor del proceso de contratación que está considerado en esta nueva ley es el OEC, ¿no? En su artículo 11 vemos que es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, ¿no? El OEC va a brindar asistencia técnica y orientación y supervisa el cumplimiento de la normativa de contratación pública y el desarrollo de todo proceso de contratación con sujeción a la presente ley, ¿no? Para contribuir precisamente a la eficiencia de este Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, que el OEC es el nuevo o lo que llamábamos
OCE, ¿no? Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado. Ahora se va a llamar OEC, pero aquí la principal diferencia radica en que va a tener como rol principal el de asistencia técnica y de orientación, o sea, es un acompañamiento que va a tener a las entidades, ¿no? Ya veremos cuando se publique el reglamento cuáles van a ser las medidas o los medios que va a tomar para esta asistencia técnica a los diferentes gobiernos. Un tercer actor de proceso de contratación es Perú Compras, ¿no? Que ya también lo conocemos. Sin embargo, lo denomina Central de Compras Públicas en su artículo 20, ¿no? Sabemos que Perú Compras es el organismo público ejecutor adscrito al MEF, ¿no? Cuenta con personería jurídica de derecho público, también constituye un pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Un siguiente actor y novedoso en esta nueva ley son las entidades contratantes, ¿no? En su artículo 25 indica quiénes son los actores dentro de estas entidades. Tenemos a nuestro titular de la entidad, tenemos a la autoridad de la gestión administrativa, tenemos un área usuaria, área técnica estratégica, tenemos una dependencia encargada de las contrataciones y a los compradores públicos, ¿no? Ya les voy adelantando que la dependencia encargada de las contrataciones es a lo que llamamos actualmente el OEC, el órgano encargado de contrataciones. Y finalmente tenemos al cuarto actor del proceso de contratación, a los proveedores, ¿no? En el artículo 29 se observa limitación para detallar, ¿no? Los requisitos para ser proveedor de bienes, servicios y obras, que precisan que en el reglamento se va a establecer las disposiciones, ¿no? Haciendo un match con nuestra normativa vigente, se explaya un poquito más en la 30225, ¿no? Nos indica incluso los requisitos y demás. Pero en esta nueva ley vemos que se va a limitar un poquito y entendemos que eso lo va a regular pues en su reglamento. Bien, aquí nos vamos a detener respecto a las entidades contratantes porque trae novedades, ¿no? Sabemos que con la normativa vigente hay ciertas funciones que únicamente atañen al titular de la entidad. Sin embargo, la autoridad de la gestión administrativa, el nuevo término en esta nueva ley, nos indica qué funciones va a tener la autoridad de la gestión administrativa y quién sería la autoridad de la gestión administrativa. ¿No? Para empezar, va a poder aprobar las contrataciones directas, función que atañe actualmente al titular de la entidad. También va a poder decidir si vamos a conciliar o no. Actualmente lo hace el titular. Va a aprobar modificaciones contractuales también, salvo las adicionales de obra mayores el 15%, que más adelante también vamos a ver una novedad respecto al porcentaje. Y también la autoridad de la gestión administrativa va a poder declarar nulidad de oficio, cosa que actualmente lo hace el titular. ¿Quiénes son estas autoridades de la gestión administrativa? Básicamente son las máximas autoridades de las entidades, ¿no? Por ejemplo, en los ministerios es la Secretaría General, en los gobiernos regionales es la Gerencia General Regional, en los gobiernos locales es la Gerencia Municipal, en las empresas de Estado y en los organismos públicos es Gerencia General y en los programas y proyectos de los sectores sería el director ejecutivo. Dentro de las entidades también nos habla de un área técnica estratégica y de compradores públicos. ¿Quién sería el área técnica estratégica, no? Nos indica esta nueva ley que va a ser la unidad de organización a la que, dadas sus funciones, ya sea por especialidad o conocimiento técnico, se le va a encargar el rol del área usuaria. ¿No? Eso quiere decir que va a ser la encargada, uno, de formular el requerimiento, dada la especialidad y su conocimiento técnico, en coordinación con la DEC. La DEC ya sabemos que es la dependencia encargada de contrataciones a lo que llamamos hoy día el OEC, ¿no? También va a tener como uno de sus objetivos verificar las obligaciones del contrato, el cumplimiento de esas obligaciones y finalmente de la emisión de la conformidad respectiva. ¿No? Entonces, sabemos que al área técnica se le asigna el rol del área usuaria y las funciones que lleva consigo. Y por otro lado tenemos a los compradores públicos, ¿no? Esos básicamente son los referidos a los funcionarios y servidores
de la dependencia encargada de contrataciones los que son responsables de realizar las actividades relativas a la gestión de contrataciones, ya sea organización del proceso de contratación, la elaboración de los documentos que forman parte del proceso de contratación, la conducción del proceso y el seguimiento de la ejecución del contrato y su ejecución, ¿no? O sea, los que hoy en día llamamos a los logísticos, a los que trabajan en abastecimiento, van a ser ahora denominados compradores públicos. Otro de los cambios que tenemos en esta nueva Ley General de Contrataciones va referida a los impedimentos, ¿no? Yo les adelantaba incluso en sesiones anteriores y reitero que en algunos casos son cambios de forma, más no de fondo, ¿no? Quizás por un tema de practicidad, para que sea más mecánico, más dinámico. Dentro de los impedimentos, vamos a ver que va a corresponder a la dependencia encargada de contrataciones, a la DEC, la verificación de los impedimentos a través del FUP, que es la ficha única del proveedor, ¿no? Asimismo, debe verificar bajo responsabilidad y previa suscripción del contrato los impedimentos indicados en los supuestos por los numerales 1F, 1G, 2D y 2C. Básicamente que van referidos a las limitaciones en calidad de funcionario, ¿no? Pero el cambio aquí es la agrupación, ¿no? Vamos a poder ver en la ley que se encuentra publicada, más no vigente aún. Primer grupo, impedimentos de carácter personal. En un segundo grupo, impedimentos en razón de parentesco. En un tercer grupo, los impedimentos de personas jurídicas o por representación, y en un cuarto grupo, básicamente los impedimentos que son derivados de las sanciones, ya sean administrativas, civiles o penales, ¿no? Les decía que es un poco más dinámico, si observamos en la ley, están incluso por cuadros divididos estos cuatro grupos, ¿no? Un siguiente cambio que vamos a ver en la nueva Ley General de Contrataciones va referida a la ya conocida e incluso ya utilizada, la FUP, que es la ficha única del proveedor. En su artículo 31 vamos a ver que la ficha única del proveedor del Registro Nacional de Proveedores va a consolidar la información relevante de los proveedores sobre la base de la información administrada por el OEC, hoy el OCE, ¿no? Y provenientes de otras fuentes externas mediante mecanismos de interoperabilidad. Vamos a ver o vamos a encontrar en esta ficha única del proveedor información relevante de los proveedores del Estado, la verificación de los impedimentos para contratar, así como también la acreditación de dichos impedimentos a través de sus declaraciones juradas. Recordemos que la ficha única de proveedor se encuentra vigente desde el año 2020. Ustedes ingresan al portal, ponen el RUC de la empresa o del proveedor y van a poder encontrar toda la información porque esta es pública. Solo que en este caso ya se encuentra en esta nueva ley general, ¿no? Un siguiente cambio que vamos a poder observar es respecto a las modalidades de contratación pública eficiente, ¿no? Vamos a poder encontrar en un primer grupo, en su artículo 34, a los contratos menores. Básicamente son los contratos cuyo monto son menor o igual a 8 UIT, ¿no? Recordemos que la UIT en el presente año fiscal 2025 asciende a 5.350 soles. En una segunda modalidad que ya conocemos es de Perú Compras, que ahora le denomina compra centralizada y la vamos a ver en su artículo 36. Y un tercer grupo que lo vamos a verificar en el artículo 38 es la compra pública de innovación, ¿no? Ya ese término ya vamos familiarizándonos, dado que incluso uno de los principios que le había mencionado es respecto a la innovación, ¿no? Si ya contamos con los bienes, tenemos que optimizarlos y vamos a comprar bienes, vamos a contratar servicios, vamos a requerir ejecución de obras, es también en mérito a este principio. Un siguiente cambio que encontramos en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas es el PLADICOP. El PLADICOP lo encontramos en el artículo 41, ¿no? El PLADICOP es el acrónimo de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas. Esta es una herramienta facilitadora,
¿no? Este pertenece a los sistemas de información del Ministerio de Economía y Finanzas. Las entidades contratantes registran de manera obligatoria, no es facultativo, sino es obligatorio, la información correspondiente a todas las fases de los procesos de contratación. Esta plataforma va a contener información histórica de los proveedores también y el OEC va a desarrollar y administrar esta plataforma, el Pladicop, ¿no? En el marco de los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Un siguiente cambio que vamos a encontrar en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas es este nuevo término, estrategia de contratación. Lo vamos a encontrar en el numeral 1 del artículo 49 de la ley, donde nos indica que la estrategia de contratación es el proceso de análisis integral, ¿no? De las variables que influyen en la contratación pública en aplicación de los enfoques y principios de la presente ley. Esta estrategia es elaborada por la dependencia encargada de contrataciones y también nos indica que la estrategia de contratación va a formar parte integrante del expediente de contratación. Nos indica también que para el caso de bienes y servicios, lo que va a señalar en esta estrategia de contratación es el tipo de procedimiento de selección o la modalidad de contratación, el mecanismo de contratación. También nos va a indicar la modalidad de pago, la verificación de la estandarización del requerimiento, la identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación y también nos va a indicar el perfil de riesgos de la contratación. En el caso de obras y consultorías de obras, en adición a lo ya mencionado, nos va a indicar en la estrategia de contratación que tiene que estar el análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de obra. También nos tiene que indicar la evaluación del uso de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional. Ya vemos otra vez este término, contrato estandarizado. Y también nos va a indicar la valorización de empleo de metodologías de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, ¿no? El Building Information Modeling, el también conocido BIM. Entonces, aquí es, como les indicaba, es un nuevo término que nos indica esta Ley General de Contrataciones Públicas. Aún no sabemos si va a ser a través de un informe, un formulario, a un documento específico, ¿no? Pero ya nos dice que va a formar parte integrante del expediente de contratación. Ya entenderíamos que en el reglamento es donde va a especificar de qué manera se va a materializar la estrategia de contratación. Un siguiente cambio que tenemos en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas va referida a los procedimientos de selección, ¿no? Ya en la sesión que también los acompañé de procedimientos de selección, les puse un adelanto, ¿no? En este caso, esta nueva Ley General lo que va a hacer es dividir en dos grupos los procedimientos de selección, ¿no? Por un lado están los competitivos y por otro lado van a estar los no competitivos. Dentro de los competitivos vamos a encontrar a los tipos de procedimientos de selección clásicos, que entiendo que ayer en la sesión han podido tener clase de ello y un poquito más de detenimiento respecto al procedimiento y de cada uno, ¿no? Entre ellos, el ya conocido licitación pública, que son para bienes y obras, el tema de concurso público, que son para servicios, consultorías, y aquí es un nuevo término, ¿no? Modalidades abreviadas. Y también tenemos las modalidades diferenciadas. Aquí encontramos en modalidades abreviadas. ¿Qué procedimiento de selección me estaría faltando acá dentro de los competitivos? A, la adjudicación simplificada, ¿cierto? Pero acá ya no vamos a tener la adjudicación simplificada, sino se va a llamar licitación pública abreviada o concurso público abreviado, dependiendo si vamos a contratar servicios, adquirir bienes o solicitar una ejecución de obra.
Bien, entonces esa es la novedad. Y dentro de las modalidades diferenciadas tenemos a los siguientes procedimientos de selección: la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y los procedimientos del CPI, ¿no? La compra pública de innovación. Por otro lado, tenemos al grupo de los no competitivos. ¿A quiénes tendremos aquí? Básicamente los que van referidos a una contratación directa. Claro, tenemos aquí algunos de los supuestos. Recordemos que son 13 supuestos, ¿no? Por ejemplo, el que es entre entidades, situación de emergencia, proveedor único, servicios de publicidad estatal, servicio especializado para defensa de funcionarios, entre otros. Aquí también tenemos em, a los servicios personalísimos, ¿no? Luego vamos a hacer un repaso también de ellos. Pero que quede claro entonces que vamos a tener en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas dos grupos: a los competitivos y a los no competitivos. Un siguiente cambio que vamos a ver en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas va referida a los contratos. Dentro de los contratos vamos a tener ahora sí el término contratos estandarizados de ingeniería y construcción, los ya conocidos NEC y FIDIC, ¿no? Estos contratos actualmente se han dado en casos, en ciertos casos, ahí por el 2019 hay un caso de éxito también, que lo que tienen actualmente es un expediente técnico, luego viene la obra y luego la ejecución o la operación, ¿no? Sin embargo, esta nueva ley ha considerado ya este tipo de contratos, ¿no? Vamos a encontrar en el numeral 59.1 de la ley los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Son modelos contractuales, ¿no? Creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, reconocidos como tales por la DGA mediante una resolución directoral. Entonces tenemos que este modelo o estos modelos contractuales tienen que estar reconocidos por nuestra Dirección General de Abastecimiento a través de un acto resolutivo para poder emplearlos, ¿no? También nos dice en el numeral 59.2 que para el caso de consultorías de obras, ejecución de obras y gestión de instalaciones, las entidades contratantes pueden, ¿no? Pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional siempre que así lo determine la estrategia de contratación, lo que ya veíamos en láminas anteriores. Y finalmente, en el numeral 59.3 nos indica que la ejecución contractual de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional se rigen por lo dispuesto en los propios contratos, ¿no? Y conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, ¿no? Entonces vamos a esperar qué es lo que nos indica su reglamento y si es que va a ser aplicable a todos los niveles de gobierno. Yo creería que va a ser de forma progresiva, ¿no? Hay que capacitarnos incluso también para poder usar estos contratos estandarizados de ingeniería y construcción. Su mismo nombre lo dice, ya se encuentran estandarizados. Y si vamos al histórico, tenemos que los contratos NEC nacen ya o datan desde el año 1993. No es un modelo británico, un modelo inglés que ha servido mucho en la experiencia internacional, ¿no? Porque es creado por una organización internacional del sector de construcción. Bien, otro punto a tener en consideración respecto a estos contratos estandarizados de ingeniería y construcción es que el análisis de lo que requiere el proyecto y también las capacidades de la entidad, ¿no? Hay que tener muy en cuenta ese análisis. También vamos a ver la definición del sistema de entrega, mecanismo de pago, gestión de riesgo y la elección del modelo de contrato. Por ella nos decían NEC, FIDIC. Incluso en los contratos NEC tenemos tipos, opciones, ¿no? Los que se han usado en algún momento es el NEC 3 y NEC 4, ¿no? Y finalmente la interacción en el mercado, los procedimientos de retroalimentación también están dentro de esos contratos estandarizados de ingeniería y construcción. Pero aquí la novedad, otra novedad, es que en el artículo 60 de esta nueva ley general
de Contrataciones Públicas nos indica cuáles son las cláusulas obligatorias en dichos contratos. Actualmente manejamos, sí, cláusulas de garantía, también manejamos cláusulas de anticorrupción, manejamos la cláusula de solución de controversias y resolución de contratos por incumplimiento. Sin embargo, aquí vamos a ver la novedad que se va a adicionar las cláusulas de antisoborno y las cláusulas de gestión de riesgos. Por otro lado, también dentro de las modificaciones que trae o de las principales modificaciones que trae nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas va referida a las prestaciones adicionales. En una ejecución de obras de construcción, tenemos que el 15% va a ser autorizado por la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Cuando se trate de una prestación adicional que vaya por encima del 15% hasta el 30%, lo va a autorizar el titular de la entidad. Y si tenemos un adicional, una prestación adicional que supera ese 30% hasta un máximo, un tope del 50%, este tiene que ser previa autorización de la Contraloría General de la República. No puede ser posterior, sino hay que hacer la gestión de manera previa, ¿no? Aquí hay muchas opiniones en contrario, hay algunos especialistas que indican de que todo debe quedarse en la entidad, ¿no? Puesto que se encuentran los personales altamente calificados, los técnicos, los ingenieros civiles, de qué se trata esta prestación adicional, ¿no? Para cada entidad es un caso distinto, no todas las entidades tienen las mismas obras, ni mucho menos los mismos supuestos. Otros indican que sí está bien de que la Contraloría General de la República intervenga de manera previa, ¿no? Puesto que también tienen personales altamente calificados en la materia, ¿no? En el caso de aprobarse adicionales por deficiencias en el expediente técnico, las entidades deben informar al Tribunal de Contrataciones Públicas, es lo que nos indica la nueva Ley General de Contrataciones. Ahí también hay una modificación de término, ¿no? Actualmente es nuestro Tribunal de Contrataciones del Estado, pero ahora va a denominarse Tribunal de Contrataciones Públicas. Y finalmente, dentro del contrato vamos a ver también una novedad respecto a los pagos, ¿no? Sabemos con nuestra normativa vigente que el reglamento nos indica que luego de otorgada la conformidad debe efectuarse el pago 10 días hábiles, ¿no? Sin embargo, en nuestra nueva ley indica un plazo, una prórroga de 5 días hábiles más previa justificación de demora, haciendo un plazo máximo de 15 días hábiles, ¿no? La novedad de esto es que nos va a indicar como falta grave para la entidad el incumplimiento del pago, la negación del pago o la demora, pero también nos indica como una falta muy grave cuando el contratista haya iniciado acciones legales contra la entidad, ¿no? Recordemos que los contratistas tienen el derecho incluso de solicitar los intereses legales cuando haya demora, ¿no? Sin embargo, no tenemos aún el reglamento y cuáles van a ser las consecuencias de estas faltas graves o muy graves en caso se incurra en ello. Pero la novedad es esta, ¿no? Ya se les denomina falta grave y muy grave. Como un ya penúltimo cambio en nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas va referida a lo que es la resolución de contrato, ¿no? Vamos a ver que en su artículo 68, literal D, ya hay un nuevo supuesto por incumplimiento de la cláusula de anticorrupción. En el numeral 68, literal E, nos indica por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual, ¿no? Recordemos que esto va alineado al principio de presunción de veracidad, ¿no? El mismo que ahora no solamente va a ser aplicable a la etapa de fiscalización posterior, sino durante toda las tres fases del proceso de contratación, dentro de las actuaciones preparatorias, de procedimiento de selección o durante, como dice acá, la ejecución contractual. Pero acá nos indica ya que va a ser un supuesto para poder resolver el contrato. Y un tercer supuesto que está
en el artículo 68, literal F, es la configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezca en el reglamento para su aplicación, ¿no? También entonces lo va a manifestar de manera más detallada en el reglamento próximo a publicarse. Y finalmente tenemos otro cambio referido a las infracciones administrativas, ¿no? Estas infracciones administrativas van para los participantes, para los postores, para los proveedores y para los subcontratistas, ¿no? Tenemos acá tres tipos. El primero es la multa, es cuando se desiste, ¿no? O se retira injustificadamente la propuesta de manera reiterada, o cuando incumple la obligación de perfeccionar el contrato o la novedad de acuerdo marco, ¿no? O también cuando suscriba contratos o acuerdos marcos sin contar con el RNP vigente. En el caso de una inhabilitación temporal, la sanción puede ser desde los 3 meses hasta incluso 60 meses, ya sea según el tipo de infracción, ¿no? Y cuando hablamos de una inhabilitación definitiva, es cuando es más de dos infracciones de inhabilitación temporal que sumen 36 meses en los últimos 4 años. Bien, entonces hasta aquí hemos podido ver cuáles son los principales cambios de nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Bien, como un segundo tema tenemos a las modificaciones de estos decretos legislativos 1341 y 1444 en mérito a nuestra normativa vigente, la 30225. ¿No? Previo a ello, como cuestión previa, tenemos aquí, les he traído una línea de tiempo de la ley de contrataciones vigente. Les estoy dejando incluso la fuente de se hace el link para que lo puedan linkear, que desde el año 2017, ¿no? Es el decreto legislativo 1341, lo publica en enero del año 17 y está vigente desde el 3 de abril. En el caso del decreto legislativo 1444, fue publicado el 16 de septiembre de 2018 y se encuentra vigente desde el 30 de enero del 2019, ¿no? Recordemos esa fecha, 30 de enero de 2019 entra en vigencia el decreto legislativo 1444. Aquí tenemos que ambas modificaciones se encuentran vigentes, ¿no? Y ya posterior, ya tenemos nuestro texto único ordenado, mediante Decreto Supremo 088-2019. Bien, dentro de estas modificaciones de estos decretos legislativos 1341 y 1444, la justificación de estas modificaciones ha sido básicamente con el objetivo de optimizar, ¿no? Los procesos de contratación pública. Estas modificaciones buscan mejorar la transparencia, eficiencia y competitividad en el sector, ¿no? Aquí les estoy dejando también la fuente de SEACE y también el link para que puedan ustedes observar todos los cambios de manera explícita, ¿no? El OCE siempre publica estos cuadros comparativos y aquí tenemos las modificaciones tanto del 1341 como el 1444. Recordemos que estos están vigentes, ¿no? Hasta que entre ya en vigencia nuestra nueva ley, ¿no? Una vez que entra en vigencia la nueva Ley General de Contrataciones Públicas con su reglamento, automáticamente quedan derogados esta ley 3225 y estos decretos 1341 y 1444. Eso lo encontramos en una de las disposiciones finales complementarias de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. En tanto no entre en vigencia dicha ley, aún nos regimos bajo estos decretos legislativos. Bien, entonces, el objetivo del decreto 1341 básicamente es que nos introdujo cambios, ¿no? Cambios clave en la normativa de contrataciones para agilizar los procedimientos y promover la participación de más proveedores, ¿no? Dentro de sus principales modificaciones encontramos simplificación de procedimientos administrativos, la inclusión de criterios de sostenibilidad y el aumento de los umbrales para las contrataciones directas.
mientras que los objetivos del decreto legislativo 1444 va a complementar en las reformas introducidas por el 1341, ¿no? Centrándose ya en una digitalización y el fortalecimiento de la supervisión de los procesos. Dentro de sus principales modificaciones del decreto legislativo 1444 encontramos implementación de plataformas digitales para contrataciones, el reforzamiento de los mecanismos de control y auditoría, y también vamos a encontrar mayor inclusión de criterios sociales y ambientales, ¿no? Con el 1341 ya hay criterios de sostenibilidad, pero con el 1444 aumenta el tema ambiental. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de aplicación normativa en el tiempo, ¿no? Para un caso en específico, que es el procedimiento de selección cuando cae desierto. Cuando nosotros tenemos nuestra ley 30225 y aplicamos el decreto legislativo 1341 allá por el año 2018, tenemos, por ejemplo, el 20 de octubre realizamos la convocatoria, ¿no? Y el 17 de diciembre del 2018 declaramos desierto el procedimiento de selección, ya sea porque no se presentaron o porque no hubo oferta válida, ¿no? Acá podemos ver la modificación que trae el 1449. Recordemos que entraba en vigencia desde el 30 de enero del 2019, ¿no? Entonces, para el 4 de febrero de 2019 ya estaba en vigencia e introduce el término de segunda convocatoria. Acá lo he traído en imagen, incluso nos dice en el 29.3 del decreto legislativo 1444 que cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de seguros patrimoniales, la entidad va a poder utilizar el procedimiento que determine el reglamento, ¿no? Entonces, en el 1341 quedaba ahí, se declaraba desierto y no daba oportunidad a que pueda realizarse una segunda convocatoria. Sin embargo, con el 1444 ya se habla de una segunda convocatoria. Bien, pero yo les dejo aquí, pongo la consulta al aire y a ver si por chat me puedan responder qué normativa debería aplicar en este caso en específico, no en este caso que les traigo. Si yo he convocado el 20 de diciembre de 2018, declaré desierto en diciembre del 2018, ¿podría yo publicar mi segunda convocatoria el 4 de febrero, teniendo en cuenta que mi decreto legislativo 1444 ya se encuentra vigente o no? Ahí por chat los leo y me hacen acordar al final de la presentación para ver si se aplica o no. Bien. Y finalmente, dentro de estas modificaciones, ¿no? Podríamos concluir que ambos decretos legislativos han tenido un impacto significativo en la ley de contrataciones, permitiendo una mayor eficiencia y competitividad en los procesos de adquisición pública. Los beneficios que trajo consigo estas modificaciones de ambos decretos es la reducción de tiempos en los procesos de contratación, mayor participación de proveedores, incremento en la transparencia y reducción de riesgos de corrupción. Hay retos pendientes actualmente, como en todo proceso que tenemos, ¿no? Nos falta aún asegurar la correcta implementación de las plataformas digitales. Esperemos, anhelamos que con nuestra nueva Ley General de Contrataciones pueda darse esta correcta implementación a través de la Pladicop, ¿no? Es algo novedoso, ¿no? También otro reto vemos que nos falta fortalecer la capacitación de los funcionarios públicos, ¿no? Siempre en aras de poder o de la mejora continua, ¿no? Y por último, garantizar la supervisión efectiva de los nuevos procesos. Finalmente, estas modificaciones introducidas por los decretos legislativos 1341 y 1444 representan sí un avance importante en la modernización de la ley de contrataciones. Sin embargo, como en todo cambio, en realidad su éxito va a depender, uno, de la implementación efectiva y sobre todo del compromiso de las instituciones. Bien, entonces ya teniendo nosotros el panorama de los cambios de la nueva Ley General de Contrataciones, cuáles son las modificaciones de estos decretos legislativos actualmente aplicables, vamos a entrar a ese tercer tema que son
fases de proceso de contratación. Entiendo yo que aquí vamos a hacer una especie de repaso porque a lo largo de este diplomado de gestión pública, contrataciones del Estado, hemos tenido a grandes ponentes, ¿no? Que nos han dado sesiones respecto a estas fases. Uno son las actuaciones preparatorias, ¿no? Que estas finalizan con una convocatoria del procedimiento de selección para dar pie o dar inicio a la fase de procedimiento de selección, ¿no? El procedimiento de selección sabemos que culmina con el consentimiento del otorgamiento de la buena pro y nos da el paso siguiente para perfeccionar el contrato y entramos ya a la fase de ejecución contractual, ¿no? Y dentro de la ejecución contractual, y no solo de esa etapa, sino del procedimiento de selección, ya vemos también las soluciones de controversia. Bien, entonces un repaso respecto a las actuaciones preparatorias. Sabemos que estas inician con la elaboración del PAC, ¿no? Que es el Plan Anual de Contrataciones. Este debe ser publicado en el SEACE. También ya sabemos que durante el año fiscal siempre se dan modificaciones, ¿no? Y estas pueden darse dentro del pack. Tenemos pack versión uno, versión 2, versión 3. De repente sus entidades ya tienen por ahí de pronto versión 2, ¿no? Ya estamos en la tercera semana de enero y para poder nosotros convocar, sí o sí tenemos que ya tener aprobado nuestro pack, ¿no? Ese es a través de un acto resolutivo, dependiendo la autoridad que está facultada a suscribir dicho acto. Luego de ya publicado en el SEACE nuestro PAC, pasamos al siguiente paso, que es el requerimiento del área usuaria, ¿no? Va a depender la necesidad de la área usuaria que manifieste. Si desea contratar servicios, va a tener que elaborar sus términos de referencia, ¿no? Si desea adquirir bienes, va a tener que elaborar sus especificaciones técnicas, ¿no? Y si lo que requiere es la ejecución de una obra, lo que tiene que elaborar es su expediente técnico, ¿no? Básicamente estos documentos son fundamentales, puesto que aquí están las condiciones esenciales, ¿no? De estas contrataciones dependiendo de la necesidad que requiere cada área usuaria. Una vez que el área usuaria remite su requerimiento al OEC, actualmente se llama OEC, pero ya sabemos que cuando entre en vigencia nuestra nueva ley va a ser la dependencia encargada de contrataciones, va a trasladar ese requerimiento para que la oficina de abastecimiento, gerencia de logística, pueda iniciar la indagación de mercado, ¿no? Ya sabemos que la indagación de mercado va a determinar qué tipo de procedimiento de selección va a usar dependiendo de la cuantía, del costo de mi contratación. Luego de ello vamos a tener ya nuestro expediente de contratación, ¿no? Donde básicamente ya está formulado nuestro requerimiento y este incluso va a contar con la conformidad del servicio. Cuando se dé todo el procedimiento de selección hasta concluirlo, el expediente de contratación está a cargo del OEC, ¿no? Y durante la etapa de procedimiento de selección a cargo del Comité de Selección UOC. Pero una vez que ya arrancamos la etapa de la ejecución contractual, el expediente de contratación debe estar con el área usuaria a cargo. Luego de ello tenemos al órgano a cargo del procedimiento. Ya sabemos que puede ser el mismo órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, dependiendo del tipo de procedimiento de selección a seguir. Sabemos que este órgano a cargo del procedimiento va a realizar la elaboración de los documentos del procedimiento de selección hasta llegar a la convocatoria. Una vez que ya tenemos la convocatoria, pasamos a nuestra siguiente fase, que son los procedimientos de selección, ¿no? Aquí vamos a hacer un recordaris que antes de determinar qué tipo de procedimiento de selección vamos a elegir, tenemos que tener en cuenta criterios, ¿no? Tenemos tres criterios para determinar. Uno de ellos es el objeto de la contratación. Si yo deseo contratar servicios, adquirir bienes o realizar una obra, tengo que tener en claro cuál es mi objeto. Bien, servicio, obra o de repente consultorías, ¿no? También otro criterio a determinar
es la cuantía de la contratación. Sabemos que en el presente año fiscal tenemos un tope de acuerdo a nuestra ley de presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, para licitación pública de bienes y obras tiene que ser el monto mayor o igual a 5 millones. Y otro criterio más específico va referido a las disposiciones normativas, ¿no? Hay ciertos procedimientos de selección que, por ejemplo, para el caso de Perú Compras va a ser de manera específica, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces estos tres criterios. Haciendo recordaris los tipos de procedimientos de selección, tenemos a la licitación pública, al concurso público, adjudicación simplificada, tenemos a la contratación directa, comparación de precios, a la subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y al concurso de proyectos arquitectónicos que va relacionado también dentro del concurso público, ¿no? No olvidemos que también tenemos formas especiales para gestionar los procedimientos de selección, ya sea por encargo o compra corporativa, ¿no? Tengo entendido que el día de ayer tuvieron sesión también de estas modalidades clásicas, entonces vamos a hacer una breve pasada de los flujogramas de los procedimientos de selección. Bien, sabemos que para licitación pública sí o sí va referido a bienes y obras, mientras que el concurso público va referido a servicios en general y consultorías. Sin embargo, para el caso de concurso público únicamente de servicios, más no consultorías, va a ser igual el programa de una LP cuando trate de bienes y obras. Vamos a empezar con una convocatoria, la misma que se publica en el SEACE. Acto seguido, los participantes que se encuentren interesados se van a registrar en el SEACE. Sabemos que esto es gratuito y como requisito primordial es que cuenten con su Registro Nacional de Proveedores. Bien, y acto seguido tenemos la formulación de consultas y observaciones, ¿no? Básicamente aquí los participantes que se han inscrito pueden formular consultas y observaciones en mérito a las bases que fueron publicadas en la convocatoria, ¿no? Recordemos que las consultas y observaciones van referidas a un tema de forma o un tema de normatividad que no haya quedado claro. Acto seguido, el órgano encargado de llevar a cabo el procedimiento de inscripción, pero en este caso, si hablamos de una LP o un concurso público, sí o sí lo tiene que ver un comité de selección, ¿no? Tiene la obligatoriedad de absolver las consultas y observaciones y luego de ello integrar las bases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que publicar en el SEACE el pliego de absolución de consultas y observaciones y acto seguido va a integrar las bases. Estas bases ya son definitivas, ¿no? Y son las reglas de este procedimiento de selección. Cabe mencionar que si es que alguno de los participantes no se encuentra de acuerdo con el pliego de absolución de consultas y observaciones, puede elevar el pliego al OCE, ¿no? Y va a ser el OCE quien tiene que pronunciarse dando la razón ya sea al participante o ratificando lo que la entidad ha considerado dentro de este pliego de absolución, ¿no? Sabemos que esto tiene un plazo máximo para el tribunal de 12 días hábiles y los participantes pueden presentar o elevar ese pliego dentro de los 3 días hábiles siguientes a cuando el comité de selección ha publicado, ¿no? Este pliego. Esa es una excepción, ¿no? Luego de ello, tenemos la presentación de ofertas donde ya los participantes ratifican el interés y ya dejan de denominarse participantes. Ahora se les va a llamar postores, ¿no? Van a presentar sus ofertas. Acto seguido, el comité de selección va a evaluar las ofertas en mérito a los factores de evaluación, ¿no? Previo a ello, tienen que admitir las ofertas de acuerdo al artículo 52 de nuestro reglamento vigente, ¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo de las ofertas? Una vez que evalúan las ofertas donde les van a asignar los puntajes, que del tope máximo normalmente es 100 puntos, van a proceder con la calificación de las mismas, ¿no? Básicamente aquí es donde van a verificar los requisitos de calificación. Teniendo ya la mejor oferta, van a proceder con el otorgamiento de la buena pro. Y ahí vamos a tener ya a nuestro postor ganador. ¿No? En el caso de concurso público que son para consultorías, la única diferencia que radica aquí es en estas dos etapas de evaluación y calificación, ¿no? Una vez que presentan las ofertas, los
postores, proceden primero con la calificación, ¿no? O sea, luego de la admisión de ofertas proceden con la calificación y luego con la evaluación. Es la única modificación. Entonces, ya sabiendo cómo es que es el flujograma del concurso público para consultorías, vamos a pasar a hacer un refresh de la adjudicación simplificada, ¿no? Que va para bienes, servicios, consultorías y obras dependiendo de la cuantía, ¿no? También tenemos una convocatoria que es publicada en el SEACE, se registran los participantes interesados, formulan también sus consultas y observaciones. El órgano encargado del procedimiento, ya sea comité de selección o el OS, va a absolver estas consultas y observaciones. Y aquí la diferencia con la LP o un concurso público es que no existe la elevación del pliego al OCE, ¿no? Aquí no se puede, básicamente porque la diferencia, o su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una adjudicación simplificada, quiere decir más corta en plazos. Una vez que se absuelve, los participantes ratifican su interés presentando sus ofertas y se denominan postores. Luego de ello, el comité o el órgano encargado del procedimiento de selección va a evaluar y calificar las ofertas para que finalmente puedan otorgar la buena pro a la mejor oferta obtenida. Bien, en el caso de la selección de consultores individuales, va referido únicamente a personas naturales. Aquí no puede ser una empresa ni tampoco un equipo de profesionales adicionales, ¿no? También tenemos una convocatoria publicada en el SEACE, un registro de participantes, ¿no? Vamos a recepcionar acá las expresiones de interés, vamos a calificar y evaluar las expresiones de interés y aquí como es de naturaleza o con persona natural, existe acá la entrevista, ¿no? Que tiene que ser presencial. Y finalmente, luego de la calificación y evaluación, se otorga la buena pro a la mejor opción. También tenemos la comparación de precios que va referida a bienes y servicios, ¿no? Aquí sabemos que son bienes o servicios de disponibilidad inmediata, ¿no? Fáciles de obtener en el mercado. No se fabrican, no se producen, no se suministran o prestan siguiendo la descripción particular o una instrucción dada por la entidad contratante. Acá los ejemplos más claros es cuando yo quiero adquirir laptops o quiero adquirir televisores, ¿no? Son bienes que están disponibles de manera inmediata, tanto así que tienen incluso un plazo de 5 días hábiles para la entrega de los bienes posterior a la suscripción del contrato. Por ejemplo, si es que yo quiero adquirir el clásico ejemplo, ¿no? De los vestuarios o los uniformes para los colaboradores de una entidad, no podría darse por comparación de precios, puesto que cada entidad tiene un tipo de tela a seguir u otra característica, especificación técnica, ¿no? Otro punto también a tener en consideración en ese tipo de procedimiento de selección es referido al valor referencial, ¿no? De las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento debe ser igual o menor a 15 UITs. Bien, un siguiente tipo de procedimiento de selección es la subasta inversa electrónica, los bienes y servicios. Recordemos que tenemos un listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Tenemos una convocatoria, un registro de participantes, registro de presentación de propuestas, una apertura de propuestas y periodo de lances de las ofertas económicas básicamente, y el otorgamiento de buena pro, ¿no? Recordemos que el tercer criterio para poder determinar qué tipo de procedimiento de selección a seguir son las directivas que están en nuestra normativa, ¿no? Y aquí, básicamente, quien administra este listado de bienes y servicios comunes, a ver si recordamos, es Perú Compras, ¿no? A través de su catálogo. Entonces, vamos a emplear ese servicio en específico para estos bienes y servicios que se encuentran en este listado de bienes y servicios comunes que están publicados también en el portal del SEACE. Un siguiente procedimiento de selección es la contratación directa, ¿no? Estos son para bienes, servicios, consultorías y obras cuyo monto sea superior a las 8 UITs, ¿no? Sabemos que existen 13 supuestos, ¿no? La normativa actual nos indica 13 supuestos. Entre ellos tenemos las contrataciones entre entidades, la situación de emergencia, la situación de desabastecimiento, las contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, básicamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Proveedor único.
servicios personalísimos, servicios de publicidad para el Estado. Recordemos el ejemplo del MINSA, ¿no? También tenemos servicios de consultoría distintos a la consultoría de obras, que son continuación y o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual. Recuerden que ese tipo de procedimiento de selección es únicamente dado por persona natural. Entonces, aquí podemos tener ese supuesto cuando requerimos la continuidad del mismo. Tenemos también contrataciones de bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico-tecnológico, la adquisición y arrendamiento de bienes muebles. Antes de pasar a los tres últimos puestos que nuestra normativa vigente nos indica dentro de este tipo de contratación directa, es menester señalar que esta contratación directa se utiliza de manera excepcional, ¿no? Es bastante restrictiva, pero sí es también preciso señalar que este supuesto, el que he considerado ponerlo en rojo, situación de emergencia, es aún mucho más excepcional, ¿no? ¿Por qué? Porque nos indica aquí que en situaciones de emergencia, recordado pandemia, o cuando tengamos, por ejemplo, también em, algún terremoto, hay una catástrofe, podemos usar este supuesto porque nos permite tener una reacción inmediata, ¿no? Dios no quiera, pasa hoy un terremoto, una inundación, podemos al día siguiente realizar la contratación de estos bienes y servicios, la adquisición de carpas, alimentos, medicinas, ¿no? Y el reglamento nos da un plazo máximo de 20 días hábiles para poder regularizar todas las acciones administrativas referidas a los documentos que forman parte de este proceso de selección, ¿no? Entonces, es aún mucho más excepcional este supuesto de situación de emergencia. Bien. Entonces, dentro de los tres últimos supuestos que la normativa de contrataciones públicas ha considerado, son las contrataciones de servicios de capacitación de interés institucional, las contrataciones derivadas de un contrato resuelto declarado nulo cuya continuidad de ejecución resulta urgente, y los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín. A tener en consideración también que estas contrataciones directas se aprueban mediante resolución del titular de entidad, y para el caso de las contrataciones directas aprobadas por un alcalde o por un gobernador regional, se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo Consejo Regional o Consejo Municipal. Y finalmente tenemos a nuestro concurso de proyectos arquitectónicos que no están usados en realidad. Igual lo prevé la norma, se encuentra en su normativa vigente, y este concurso de proyectos arquitectónicos se utiliza básicamente para la contratación de consultorías de obras que va de manera arraigada a concurso público, ¿no? Para la elaboración de expediente técnico, de obras urbanas, edificaciones y afines. Aquí nos indica que para la elaboración de la propuesta arquitectónica se va a designar o contratar un jurado independiente compuesto por tres arquitectos, ¿no? Esos arquitectos tienen que tener reconocida trayectoria y experiencia profesional. Bien, ahora sí pasamos a la fase de ejecución contractual, ¿no? Esta inicia con nuestro perfeccionamiento de contrato. Nuestra normativa, nuestro reglamento es muy claro en respecto a los plazos, ¿no? En este flujograma les traigo un perfeccionamiento de contrato cuando inicia. Tenemos nuestro registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, ¿no? Y tenemos un plazo máximo de 8 días hábiles para que el contratista, el postor, perdón, se denomina postor ganador, ¿no? El que se ha otorgado la buena pro, va a presentar los documentos para la suscripción del contrato. Estos se encuentran en las bases integradas, ¿no? Los más conocidos son las garantías, el CCI, entre otros, ¿no? Entonces, el postor ganador tiene un plazo máximo de 8 días hábiles para poder presentar estos documentos de suscripción de contrato, y la entidad contratante va a tener un plazo máximo de 2 días hábiles para poder revisar estos documentos y continuar con la suscripción del contrato.
¿no? Este es un perfeccionamiento de contrato limpio, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que hay observaciones en la documentación presentada? La normativa también prevé plazos para ello, ¿no? Una vez que tenemos el registro, el consentimiento de buena pro en el SEACE, siguen los 8 días hábiles para el postor ganador presentar sus documentos de suscripción de contrato y en 2 días hábiles la entidad, lo que dice el reglamento, debe suscribir el contrato u observar, ¿no? Entonces, si es que encuentra observaciones, tiene que ser en 2 días hábiles esa revisión por parte de la entidad. En algunas entidades se les denomina oficina de abastecimiento, en otras áreas de contratos, distintas denominaciones, ¿no? Incluso las oficinas de asesoría jurídica también entran a tallar para revisar estos contratos. ¿No? Entonces, si es que yo tengo alguna observación, tengo un plazo máximo de 4 días hábiles para otorgarle al postor ganador y que pueda subsanar, ¿no? Luego de ello, tiene el postor ganador que subsanar en las observaciones en mérito al plazo que se le ha otorgado para que finalmente la entidad contratante pueda suscribir el contrato luego de 2 días hábiles, ¿no? Aquí me detengo un claro ejemplo. Bueno, yo lo he tenido en realidad cuando he tenido que revisar los documentos de perfeccionamiento de contrato. Por ejemplo, le faltaba un dígito al CCI. Sabemos que el CCI tiene 20 dígitos, ¿no? Y me pusieron, ahí me presentaron un CCI de 10. ¿Debería yo otorgarle 4 días hábiles para que puedan subsanar esta observación de forma? ¿No? O sea, lo que te dice el reglamento es que hasta 4 días hábiles. Entonces, por un tema de rapidez, ¿no? Un tema de también cumplir con los plazos, ahí se le puede otorgar incluso un día hábil, ¿no? Un día hábil para que pueda subsanar. Pero si ya tenemos observaciones más complejas, de repente referidas a las garantías, cuando sabemos que interviene incluso una entidad bancaria, se puede otorgar, ya queda a criterio del especialista de la entidad, de otorgarle entre 1 a 4 días hábiles para que el postor ganador pueda subsanar las observaciones que han sido notificadas, ¿no? Entonces, estos son los plazos máximos en realidad para poder suscribir el contrato. ¿Qué pasa? Por ahí se me preguntan, Wendy, ¿qué pasa si es que le otorgaste 4 días hábiles y no ha presentado? Bueno, ahí tenemos la figura de la pérdida automática de la buena pro. No se llegó a suscribir el contrato y esta es sancionable. No se tiene que informar al Tribunal de Contrataciones del Estado, hoy se llama Tribunal de Contratación del Estado, informar porque se ha llevado todo un procedimiento de selección y no se ha cumplido con el objetivo final, ¿no? De suscribir el contrato y continuar con la ejecución contractual. Entonces, esto implica una sanción para el postor ganador que no ha cumplido con la presentación dentro del plazo, ¿no? Una vez que ya suscriben el contrato, ya se denominan contratistas. Entonces, para hacer un paréntesis, cuando el participante se encuentra interesado en, en algún tipo de procedimiento de selección, se llama participante. Una vez que presentan las ofertas, se le cambia de denominación y ya es postor. Si se le otorga la buena pro, se le llama postor ganador hasta esta etapa de ejecución contractual y una vez que suscribe su contrato, deja de ser postor ganador para llamarse contratista. Bien. Otra figura que he creído conveniente traer en la etapa, en la fase de ejecución contractual es una ampliación de plazo, ¿no? Recordemos que las ampliaciones de plazo son por hechos no imputables al contratista, ¿no? O que también derivan de las prestaciones adicionales cuando no afecten plazo. Entonces, aquí se le va a notificar la aprobación de la adicional o cuando culmine el hecho generador de atraso no imputable al contratista tiene un plazo de 7 días hábiles. ¿Para qué? Para presentar su solicitud de ampliación de plazo. Recordemos que la figura de ampliación de plazo es una de las figuras de modificación, porque básicamente vas a modificar una de las cláusulas contractuales referidas al plazo. Entonces, una vez que notifican la aprobación de un adicional o culmine un hecho generador de atraso, el contratista tiene 7 días hábiles para solicitar una ampliación de plazo con la debida documentación, ¿no? La entidad tiene 10 días hábiles para poder analizar esta solicitud de ampliación de plazo y también notificar el pronunciamiento, ¿no? En su mayoría se requiere un informe técnico legal, ¿no? Es
imprescindible aquí la opinión del área usuaria del determinado contrato a quien piden la ampliación de plazo para que pueda evaluar técnicamente y luego pasan a la oficina legal para que evalúe el cumplimiento de los presupuestos normativos que están en el reglamento. ¿Qué pasa, Wendy, si es que dentro de los 10 días hábiles o también tenemos casos de mayor complejidad que pueden ser incluso 15 días hábiles? ¿Qué pasa, Wendy, si es que dentro del plazo otorgado en el reglamento no se pronuncia la entidad? Ahí opera el tan famoso silencio administrativo, ¿no? Positivo. O sea, queda consentido de manera automática esta solicitud de ampliación de plazo. Si es que el contratista A solicitó 300 días calendarios por un hecho que ni siquiera, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que no lo constató, no lo evidenció documentalmente y la entidad no se pronunció, automáticamente se le otorga dicha ampliación de plazo por 300 días. Bien, y otra figura más es la contratación complementaria, ¿no? Cuando es un contrato complementario, para empezar, es un contrato distinto al primigenio. Podría materializarse una contratación complementaria a través de una adenda, no, porque es un contrato nuevo, ¿no? Distinto al original. Esta contratación complementaria se va a dar en tanto se culmine el procedimiento de selección convocado. O sea, tengo que tener un procedimiento de selección convocado para poder dar una contratación complementaria, ya sea bien servicio, ¿no? ¿Hasta cuándo puede darse una contratación complementaria? Hasta 3 meses luego de concluido el plazo del contrato originario. No cabe para consultorías. Este contrato complementario se tiene que dar con el mismo contratista del contrato primigenio. Tiene que darse por única vez. No puedo hacer por segunda ni por tercera. No puedo prorrogar más. ¿No? El monto máximo, el monto contractual no puede superar el 30% del contrato original y tiene que tener las mismas condiciones. Si contraté bienes, tiene que ser bienes. Si contraté servicios, tiene que ser servicios. Bien, eso es referido entonces a la contratación complementaria. Y finalmente, dentro de la fase de la ejecución contractual, tenemos también el procedimiento es resolución de contrato, ¿no? Uno de los supuestos va referido al incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿no? Aquí tengo yo entidad o yo, una de las partes contratista, voy a notificar una carta notarial, tiene que ser notarial, si no, no va a ser válida, ¿no? El apercibimiento, ¿no? Ante un incumplimiento de alguna obligación contractual. Por ejemplo, yo contratista A no estoy recibiendo los pagos de manera oportuna y voy a pedir a la entidad que me pague y lo voy a percibir, ¿no? Y lo voy a hacer a través de una carta notarial. Le puedo otorgar 5 días calendarios, ¿no? O hasta 15 días calendario incluso. ¿Qué pasa si persiste el incumplimiento de esas obligaciones contractuales? Yo procedo ya con la resolución del contrato a través de una segunda carta notarial. No recordemos que para los casos complejos son 15 días, pero este es el procedimiento a seguir. Tengo que notificar el apercibimiento notarial y luego del plazo otorgado e indicado en dicha carta, voy a proceder con la segunda carta notarial y voy a resolver de facto mi contrato. Existen también la solución de controversias que las vamos a ver en una siguiente lámina. Puede ser la conciliación o arbitraje una vez que se resuelve el contrato, ¿no? Dependiendo ahí la voluntad de las partes también. En determinados casos va a ser solo necesario la notificación de una carta. Por ejemplo, cuando yo veo en algunos contratos tienen, ¿no? Deben tener la cláusula de anticorrupción. Si es que yo entidad determino algún acto eh, que sea referido a esta cláusula, yo puedo resolver inmediatamente con la notificación de una sola carta, ojo, notarial, al contratista para resolver el contrato. Es decir, no requiero apercibir, sino puedo hacerlo. Son casos determinados. Bien, les decía que la solución de controversias pueden darse en la fase contractual, pero también en la fase de procedimiento de selección.
¿no? Recordemos que yo puedo apelar, o sea, si yo postor presenté mi oferta y no estoy de acuerdo con la evaluación del comité de selección respecto al otorgamiento de buena pro a una empresa, claro, está distinta, puedo presentar mi recurso de apelación en la fase de procedimiento de selección. Pero en la fase contractual también tenemos solución de controversias, ¿no? Esto es a través de un contrato de la administración pública, que es un acuerdo, claro está, de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial en la cual por lo menos una de las partes es una entidad de la administración pública. La decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no prestaciones adicionales no puede ser sometida a estos tipos de solución de controversias. La conciliación, el arbitraje y la junta resolución de disputas. El plazo para someter a solución de controversias en sus distintos tipos es de 30 días hábiles. Y a ver, vamos a entrar al tema de conciliación. Primero, tiene que existir una decisión de conciliar o rechazar la propuesta conciliatoria. Em, sí o sí debemos realizar un análisis de costo-beneficio, ¿no? Considerando costos en tiempo y recursos del proceso arbitral y la expectativa de éxito, ¿no? Aquí em, se necesita este informe de costo-beneficio y este informe de costo-beneficio en el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales, lo realiza la Procuraduría, que es la defensa de la entidad. Pero ¿qué necesita o cuáles son los sustentos para este informe de costo-beneficio que lo eleva al titular, en este caso el gobernador regional? Requiere un informe técnico y legal, ¿no? ¿Quién realiza el informe técnico? Lo hace el área usuaria y el informe legal lo hace la oficina de jurídica. Entonces, una vez que tiene ambos informes, realiza ese análisis de costo-beneficio y va a solicitar al titular de la entidad autorización para poder conciliar. Entonces, va a ser el titular de la entidad quien decide conciliar o rechazar la propuesta, ¿no? Paréntesis, hemos visto que en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas esa función ya no recae en el titular, sino va a recaer en la autoridad administrativa, ¿correcto? Entonces, retornando, el titular de la entidad en este caso va a autorizar a través de una resolución autoritativa, así se denomina, em, para que la persona encargada pueda participar en esta conciliación. En casos de procedimiento conciliatorio concluya con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes que pueden hacer pueden resolver la controversia en la vía arbitral. Recordemos también hay que tener en cuenta que el centro de conciliación debe ser acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y debe ser llevado por un conciliador acreditado. Se debe registrar las actas de conciliación una vez culminadas, claro está, en el SEACE y hay un plazo máximo que es bajo responsabilidad. Ojo, tiene que ser dentro de los 10 días hábiles que se suscribió el acta por ambas partes y el conciliador acreditado, ¿no? Como recomendación general, las entidades deberían conciliar antes de irse a un arbitraje, básicamente por un tema de costo y por un tema de plazos. Recordemos que las conciliaciones o las actas de conciliación tienen calidad de cosa juzgada. Es como si lo emitiría un juez. Bien. Ahora, si es que no llega a un acuerdo conciliatorio o llega a un acuerdo parcial, puedo irme a la siguiente figura, a la siguiente solución de controversia, que es un arbitraje. ¿No? Un arbitraje sabemos que es nacional y de derecho, emiten un laudo, ya sea árbitro único o un tribunal arbitral, ¿no? Emite el laudo arbitral, este laudo es inapelable, definitivo y obligatorio cumplimiento para las partes. ¿Desde cuándo? Desde su notificación, el mismo que se hace a través del SEAS. El árbitro designado por el Estado o tribunal arbitral en una institución arbitral o ad hoc deben estar inscritos en donde? En el Registro Nacional de Árbitros que lo administra actualmente el OCE. Tenemos dos tipos de arbitraje, que es el institucional y el ad hoc.
El ad hoc se va a emplear cuando el valor estimado o el valor referencial sea menor o igual a 5 millones y cuando sea el arbitraje institucional que se encuentre en el Sistema Nacional de Árbitros de LOCE, va a ser cuando tengamos un monto igual o menor a 10 UITs para el caso de bienes y servicios. En el caso de una junta de resolución de disputas, ¿cuándo usamos o cuándo empleamos junta de resolución de disputas? Para empezar, este va a promover que las partes logren prevenir y o resolver controversias que surjan no solamente después de resolución del contrato, sino desde el inicio del plazo de ejecución hasta la recepción total de obras. Un paréntesis aquí, la novedad de la nueva Ley General de Contrataciones es únicamente respecto a la denominación. Ahora se llama Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Básicamente va a la naturaleza de la misma, ¿no? Porque acá se quiere prevenir, ¿no? Y o resolver las controversias que puedan existir durante la etapa de la ejecución contractual. Esta junta de resolución de disputas puede estar integrada por uno o tres miembros según el acuerdo de partes. No va a corresponder emplear una junta de resolución de disputas en pretensiones de carácter indemnizatorio. No hay que tener en cuenta que es un plantel meramente técnico. Bien, otra de las características es que la Junta de Resolución de Disputas tiene un acompañamiento en tiempo real, ¿no? Hacen las visitas in situ, van a las obras periódicamente a visitarlas. La Junta de Resolución de Disputas va a ser lo que nos indica nuestro reglamento vigente, va a ser facultativo, ¿no? En contratos de obras cuyo monto sea menor o igual a 20 millones. Cuando ya sea mayor a 20 millones, es de carácter obligatorio considerar las cláusulas de Junta de Resolución de Disputas. Entonces, si es que yo he suscrito un contrato cuyo monto sea menor o igual a 20 millones, y deseo implementar la Junta de Resolución de Disputas, puedo hacerlo a través de una adenda, puedo incorporar esta cláusula, ¿no? Pero como les repito, es facultativo y tendría que evaluarlo la entidad. Finalmente, la decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es de carácter vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes. Bien, ahora sí, vamos a pasar ya al tema o al tema final de esta sesión, ¿no? Que es el análisis de experiencias. Yo les he traído un caso peruano de éxito que todos en algún momento hemos escuchado, de repente, no sé yo. em, Tenemos aquí público que ha podido ser partícipe, ¿no? Porque ha incluso generado bastantes empleos. Y estoy hablando de este caso de los Juegos Panamericanos, ¿no? ¿Qué pasó en el 2019? Fuimos sede de estos Juegos Panamericanos y tuvimos aquí un contrato de tipo NEC, ¿no? NEC 3 opción F, ¿no? Recordemos que esto me da pie incluso para hacer em, o para recordarles, como ya habíamos mencionado en el primer tema, que los cambios que trae nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas es la introducción precisamente de los contratos estandarizados, ¿no? De construcción que son creados por las organizaciones internacionales. Entonces, en el 2019 ya tenemos este tipo de contratos. Aquí no fue ajeno en realidad a las etapas de un procedimiento de selección como tal, como podríamos ver en una LP. Tenemos una convocatoria, incluso aquí el contrato fue suscrito en septiembre del 2017, ¿no? Entonces el proceso inició en agosto, fue súper rápido. La convocatoria se dio, tuvimos también la etapa del registro de participantes,
Tuvimos también la etapa de la presentación de propuestas, hubo la etapa de calificación y evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro. Recordemos que para este caso de los Juegos Panamericanos no solamente tuvimos un contrato, tuvimos varios contratos, ¿no? Entre los más o los que tuvieron mayor costo, más o menos estaba revisando en el portal del SEACE, ascendieron a 400 millones, 300 millones y así sucesivamente hacia abajo, ¿no? Tuvimos también contrataciones directas, todo un conglomerado de contratos y de actores involucrados. No solamente fue un contrato de gobierno a gobierno, también se involucraron entidades del gobierno nacional, como fue el Ministerio de Transportes. También tuvimos entidades del gobierno nacional, también hubo convenios con el gobierno regional de Lima y también observaba que tuvimos convenios con el gobierno local, estuvo la municipalidad de Villa El Salvador, la municipalidad de Pachacamac, entre otras, ¿no? Entonces, hubo una sinergia en realidad de las entidades del Estado con la intervención de organismos internacionales. Bien, los contratos entre estados deben usarse, claro está, previo análisis real de la necesidad de proyecto. Yo encontraba dentro de la doctrina, aquí les dejo la fuente incluso, es un artículo de un estudio de contrataciones muy reconocido, donde traía estas reflexiones que tengo a bien compartirlas el día de hoy con ustedes. Llamaron mucho mi atención y en realidad puedo dar fe de ello, ¿no? Sabemos que estos Juegos Panamericanos, Lima 2019, fue un proyecto especial, ¿no? Ahora tenemos la entidad de proyecto legado. Hace poco nada más estuvieron en Ayacucho en mérito al bicentenario, ¿no? Pero en este caso que se dio fue proyecto especial y este proyecto especial no solo empleó mecanismos totalmente novedosos e inéditos, ¿no? Para la ejecución de este proyecto especial. Muy por el contrario, en su mayoría utilizó diferentes herramientas de la normativa nacional. Como hemos visto aquí, hay etapas de un procedimiento de selección, ¿no? Y les decía, no solamente hubo un contrato, fue un sinnúmero de contratos que se dieron, sobre todo contrataciones directas básicamente por la celeridad que requeríamos en ese momento, ¿no? También debe entenderse que un contrato de gobierno a gobierno ¿qué va a implicar un contrato de gobierno a gobierno? Que los funcionarios de la entidad se encuentren totalmente involucrados, ¿no? Y comprometidos con la administración y control del mismo. De lo contrario, ¿qué pasaría? Podría ser empleado en forma ineficiente, generándose sobrecostos para la entidad, ¿no? O sea, no serviría de nada en realidad tener este tipo de contrato de gobierno a gobierno cuando el funcionario de la entidad no se encuentra inmerso, no se encuentra totalmente involucrado, ¿no? Si no hay un compromiso con la administración y control del mismo, estaríamos hablando que hemos empleado de manera ineficiente este tipo de contrato. ¿No? Otra reflexión que llamó mi atención fue que la envergadura del proyecto y los beneficios reales que pueden ofrecer otros estados, más allá que el solo deseo de conducir procedimientos de contratación al margen de la normativa de contrataciones del Estado o el empleo de contratos estándares internacionales, ¿no? Entonces, con nuestra nueva ley ya tenemos la figura de esos contratos estandarizados. Va a recaer más bien ahí la obligación, o mejor dicho, el compromiso de los operantes, ¿no? También hay que tener en cuenta de que aún no sabemos a ciencia cierta hasta que salga publicado el reglamento, si es que este tipo de contratos NEC o FIDI van a ser utilizados en todos los sectores del gobierno o en todos los niveles de gobierno, ¿no? Vamos a esperar la regulación. A título personal, pensaría que esto va a ser, como les digo, de manera progresiva, ¿no? Hay que capacitar a los operantes, bueno, ahora que se llaman compradores públicos, ¿no? Los que elaboran en las oficinas de abastecimiento, los que se encargan de conducir estos procedimientos de selección. Y finalmente debe tenerse presente que de nada
sirve un sofisticado modelo de contrato comprobado éxito internacional si las partes que lo deben ejecutar, en este caso los funcionarios, no lo comprenden o no comparten la filosofía, ¿no? Generando con ello constantes controversias. Asimismo, debe hacerse un análisis de compatibilidad del modelo de contrato elegido a efectos de evitar que éste contenga cláusulas nulas conforme a nuestro ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Es decir, que si es que vamos a emplear este modelo que ya tiene una experiencia de éxito internacional, fue empleado aquí, no va a servir en realidad de nada si es que no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque esto va a generar controversias y finalmente vamos a caer en la figura de las cláusulas nulas, ¿no? O sea, se pueden resolver los contratos, pueden declararse nulos, un sinfín de figuras que sí las tenemos actualmente en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Bien, en conclusión, em, estos contratos NEC y los contratos, para hacer una diferencia nada más, los contratos NEC son los denominados nuevos contratos de ingeniería, ¿no? Y los contratos FIDIC son los más especializados, ¿no? Para temas ya más de ingeniería, ¿no? Que los usan en el sector privado. Pero en realidad lo que me ha permitido traerles este caso de éxito que fue en nuestros Juegos Panamericanos, es ya la nueva ley general que incluye estas figuras, ¿no? Estos tipos de contratos estandarizados de construcción e ingeniería. Y sabemos que estos contratos NEC, pues, datan, como les decía, ya desde el año 93, tienen experiencia, es un modelo británico-inglés. Y yo sé que existen diferentes, escuchaba especialistas, ¿no? Existen diferentes opiniones. Algunos decían, ¿cómo es posible que podamos tener este tipo de contratos? Porque implica mayor monto, mayor gasto para el Estado, cuando podemos hacerlo los peruanos. Pero seamos también conscientes, ¿no? O sea, hay, como les vuelvo a decir, diferentes opiniones, ¿no? Pero, por ejemplo, a título muy personal, consideraría pertinente que ya los operarios, los logísticos peruanos, nos capacitemos, ¿no? En este tipo de contratos y podamos emplearlos, ¿no? Sobre todo porque hay un recurso que no tiene valía, que es el recurso tiempo, ¿no? Recordemos que en el año 17 ya estábamos ya a año y medio, sí, año y medio, ni siquiera ya 2 años, para poder iniciar estos Juegos Panamericanos, ¿no? Eh, e incluso uno de los compromisos que tenía el Estado era que luego de la construcción de estas villas puedan otorgarse a los jugadores, a los participantes peruanos, ¿no? Pero lamentablemente no se dio de manera inmediata. ¿Por qué? Porque pasó el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, una vez que pasó, ya 4 años después, ya fueron entregadas recién las villas. O sea, fueron beneficiarios los peruanos mismos, ¿no? Entonces, entendería aquí que hay muchas opiniones en contrario, pero a título muy personal considero de que sí deberíamos aplicar ese tipo de contratos y esto nos permitiría abrirnos un poquito más el panorama para poder emplearlo en las inversiones públicas, ¿no? Entonces, nada, yo les dejo aquí incluso la fuente de todo un artículo que merece, sí, una reflexión de nuestra nueva modalidad que va a ser empleada una vez que salga el reglamento vigente de nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Quiere decir que vamos a estar obligados a poder introducirnos un poquito más en este tipo de contratos, ¿no? Los nuevos contratos de ingeniería. Bien, yo creo que con esto daría ya concluida la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y su interés. Más bien estoy presta a las consultas que puedan darse. Muchísimas gracias a todos por su atención.